Continuamos con Fútbol Total por A más B, el canal de todo un país, y llega el momento precisamente de compartir estadísticas, resultados y tablas de posiciones. Vamos con entonces los resultados de la última fecha. El Emigrante le ganó a Trubil 2-0, Es lo que hay Fútbol Club le ganó a Caviglia 2-1, K16 2, La Magia 0, Oasis le ganó a Zanela 6-0, el Emigrante le ganó 6-4 a La Magia Plus, Lovén Fútbol Club le ganó a Abusadores 3-2. Los resultados de la última etapa en las otras series: Los Troncos le ganó a Branca 2-1, Moratorio le ganó a Tejanos 4-2, Nunca de Cara 4, el Yogo Fútbol Club 2, Yadica 5, el Rejunte 0, La Máquina 2, Rápido Peñarol 0, Famet empató con San Fernet 0-0. En el fútbol 7, estos resultados que dimos eran en el fútbol 11. En el fútbol 7, el Duro Fútbol Club le ganó a Cafeteros 2-0, los Tiquis y Pinochos empataron 0-0, Las Piedras y el Reencuentro fue un partido suspendido, el Tajamar le ganó a Providencia 2-0 y en esta fecha tuvo libre de la nuca. Bueno, vimos resultados, algunos contundentes, ¿no? Sí, algunos sí. partidos por goleada que están marcando un poco lo que hacíamos referencia en el programa anterior. La categoría semiprofesional ha sido en muchos casos para una cantidad de equipos un lugar en el cual no han podido adaptarse, no han podido competir desde el punto de vista del nivel futbolístico. En este torneo de campeonato todavía es muy pronto como para poder anticipar resultados finales, Sí. pero sí se está viendo que ya comienzan a mostrarse resultados contundentes que marcan de que el nivel futbolístico en algunos casos no está acorde a las exigencias de la competencia. Y bueno, quizás que los equipos tienen determinadas expectativas. Cuando llegan a la competencia es donde ven la realidad. Porque, indudablemente, cuando se juntan, como teníamos en el bloque anterior, al director técnico del Sauce, un grupo de amigos, naturalmente que ellos ven que tienen un buen equipo. Pero un buen equipo, ¿bajo qué parámetro? Claro. El parámetro lo va a dar la competencia. Exacto. Y la competencia es exigente, porque lo hemos visto cuando tenemos invitados, de que hoy es un cuadro amateur. Se están juntando a practicar. Exacto. Luis, hace 20 años atrás Sí, nos juntábamos a jugar al fútbol. Solamente el día del partido. El día del partido, No, teníamos que ir a despertarlo un rato antes a los muchachos para que llegaran. Y ahora entrenan. Y ahora entrenan. Ahora se juntan para hablar, lo que decía hoy, ellos ya están hablando de la selección de ANFA. Claro. Están hablando de que van a tener determinadas normas y reglas de juego que antes no tenían. O sea que realmente hay un interés de avanzar, y eso es lo importante. Y en ese cambio de proceso que tú haces referencia, es donde aparecen equipos que se adaptan rápidamente, otros que le cuesta un poco más, no solamente para jugar bien y ganar, está todo lo que acabas de señalar, que es lo más importante. Poder estar dentro de esa estructura que tiene exigencias de conducta, de disciplina, exigencias de calendario, porque en ANFA se juega en un calendario anual, Apertura, Uruguayo, Clausura y Copa de Campeones, o sea que no es un cuadrangular que gané 3 partidos y salí campeón, hay que acumular un puntaje X para clasificar a la Copa de Campeones. Entonces, en definitiva, todo eso que hace referencia y que señalás muy bien, hacen que equipos tengan una posible adaptación y otros no. Otros que no. Muy bien. Vamos a encarar un tema que me parece que es medular en todo el tema del deporte. ANFA en sus 30 años ha establecido una forma de competencia, le cuento a nuestros televidentes, una forma de competencia en que lo primordial es cero violencia, cero tolerancia a la violencia. E incluso, como recién se lo decía Luis a Tambasco del Sauce, hay un estricto marco disciplinario que no todos se pueden adaptar. Y muchas veces hay clubes que tienen que desertar de la competencia o son obligados a desertar. Son los dos caminos. Todo porque ANFA en este tema de la violencia no es novato, ha aplicado un estricto marco disciplinario desde hace 30 años. Pero indudablemente el tema de la violencia nos ocupa y nos preocupa a todos. A mí me gustaría, y no por monopolizar la palabra, pero me gustaría, porque nosotros tenemos en nuestro país, y pocos lo saben, la ley 17.951, que es prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte. Y me gustaría leer el primer artículo, que es un poco la definición
de lo que es violencia. Ley vigente, por otra parte. Ley ¿no? vigente. Aclararle a los televidentes que no es un proyecto de ley. No. Es una ley aprobada ya, ¿no? Esto es el Senado y la Cámara de Representantes decretan. Se entiende por violencia en el deporte toda conducta agresiva, de hecho o de palabra, dirigida contra el público en general, participantes o autoridades organizativas de un espectáculo deportivo, producida antes, durante o después del espectáculo, que tienda a perturbar el normal desarrollo o a incidir en el resultado por medio de la coacción física o verbal. Se incluye asimismo la conducta de tales características producida en las inmediaciones del escenario y como consecuencia de la celebración del evento deportivo. Me parece de estricta justicia, primero que nada, establecer qué se entiende por violencia en el deporte, no en el fútbol, en el deporte. Porque yo soy de los que piensa que la violencia no es un patrimonio del fútbol, sino es un patrimonio de la sociedad. Claro que sí. Correspondiente a esto, hubo hace unos cuantos días un foro que me pareció sumamente interesante, en el que participaron el director de deporte, Ernesto Irureta, y la periodista Silvia Pérez, en una radio de la capital, en Radio El Espectador, en una mañana, se debatió el tema de la violencia en el deporte. A propósito, hago un pequeño paréntesis, hablando de Secretaría de Deportes, ya tenemos allí encaminado, que nos va a acompañar en uno de estos programas, el doctor Alfredo Chandi. Vaya si lo conocemos como periodista, bueno, ahora ocupando un lugar en la Secretaría de Deportes. Entonces, en este tema de la violencia se hablaron muchas cosas y se dejaron en la mesa elementos para la discusión, para que se establezcan discusiones y polémicas, buscando de repente un redondeo al asunto. Así aparecen diferentes categorías de actividades llamadas deporte, y dice, por ejemplo, el primero que se lleva a cabo dentro del horario y en instalaciones escolares. Y esto me parece medular, porque ¿de dónde arranca la historia del estudio de la violencia? En la escuela, que es en el primer lugar en el que debe arrancar, porque es donde se forman los niños. El deporte es competición, practicado de forma sistemática y organizada, que es lo que conocemos normalmente. Y por último, el deporte, competición, espectáculo, que es lo que se arma fin de semana tras fin de semana con una competencia en el fútbol uruguayo. Después se habló de las causas principales de hechos de violencia, falta de seguridad y organización en estos eventos. Algo que nosotros, y ahora en la Copa A+B se va a verificar, seguridad y organización sobra. Y no nos jactamos, es un elemento que lo utilizamos, que ANFA lo utiliza como forma de vida, como razón de ser. Lugares no aptos donde las hinchadas deben estar bien separadas y bien individualizadas. Estamos hablando de las principales causas que pueden... que provocan que este tipo generan de... en realidad. Exacto. Mala dirección del evento deportivo por parte del árbitro. Lo siento mucho, Marito, ¿qué vamos a hacer? Falta de educación y cultura por parte de los espectadores, una gran verdad. Yo diría falta de educación y cultura, falta de valores, pérdida de valores. Que volvemos al mismo punto anterior, no es un problema del fútbol, es un problema social, de la sociedad en su conjunto, porque realmente se caminan sobre lineamientos en los cuales los valores humanos y el respeto han carecido en gran porcentaje en nuestro país, y eso se refleja en cualquier actividad deportiva, por más que sea fútbol o otro deporte, es el ser humano en sí. Algunas de las causas que establecen en el deporte en general cuáles pueden llegar a ser los puntos de violencia. Pero en realidad, cuando hablamos de violencia en el fútbol, decimos el fútbol es la modalidad de mayor riesgo en la actualidad. ¿Por qué? Porque es una cancha abierta, porque son muchos más actores, tanto dentro como fuera, son muchos más actores, y porque hay una maquinaria mediática muy especial que a veces, y esto me hago responsable, no quiero comprometer a mis compañeros, esa maquinaria mediática no sabe manejar con objetividad los alcances de sus dichos. Y muchas veces esas expresiones provocan determinadas reacciones. Bueno, yo creo que este es un tema muy profundo que da para desarrollarlo
y poder de alguna manera analizar las consecuencias, los pros y las contras de todo esto. Yo creo que todo esto debería ir acompañado de una especie de código de penas, por decirlo de alguna manera, o qué tipo de delito y qué tipo de gravedad tiene quien incurre en estas faltas que tienen que ver con la sociedad, que atentan contra la sociedad y en especial contra el deporte. Por eso es una ley que rige bajo lo que tiene que ver con la actividad deportiva. Pero ¿qué quiero decir con esto? Si la ley está realizada, si está aprobada, si está vigente, ¿de qué manera se va a efectivizar esta ley? ¿De qué manera se van a cumplir o se van a obligar a aquellos que no las cumplan a tener determinado tipo de sanciones para poder corregir la sociedad? Yo creo que la ley es un parámetro que tiene que ver con resolver situaciones que van más allá de la normalidad. Lo que sí creo que la ley es el primer paso. Después, ¿se hace efectiva? Ese es el punto. Porque el gran problema que yo estoy viendo es que hoy, que hay cámaras de televisión, que hay cámaras de seguridad, que hay un montón de circunstancias para tener muy claro quién es el que comienza, quién es el que incita a la violencia. ¿Se toman medidas con esa gente? ¿Por qué en otros países del mundo, sin ir más lejos, hemos hablado de Colombia, que ha cambiado totalmente? ¿Pero por qué? Porque fueron drásticos en las medidas. Usted incumple la ley y tiene que ser penado. Hay varios países que ya no usan el famoso vallado olímpico, digo, ya las tribunas están a la altura del césped y se terminó el problema y nadie pisa el campo de juego. ¿Por qué? Porque la ley implica que es un delito grave y que aquel que pueda entrar a un campo de juego va a tener realmente consecuencias realmente delicadas. Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con que la ley exista, que está muy bien, pero que también se apliquen los códigos que correspondan para aquellos que incurren en esas infracciones, ¿no? Ustedes saben que hay una comisión honoraria para la prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte. Esa comisión está trabajando, o mejor, no sé si está trabajando, esa comisión está integrada. Tiene como finalidad asesorar al Ministerio del Interior y al de Turismo y Deporte sobre el estudio, la prevención y el control de la violencia en el deporte. Y tiene determinadas funciones. Esta comisión está trabajando. Esta comisión es la que establece de repente algunas normativas a aplicar en los escenarios deportivos a los efectos de prevenir, en el caso que se pueda, o erradicarla si se produce, los temas de violencia. Correcto. Bueno, muy bien, este tema da para mucho, sin duda que vamos a tener invitados. Usted hablaba del doctor Echandi en un futuro, sí, pero sí tiene ya un invitado prácticamente confirmado para el próximo lunes, ¿no? Está apurado. Sí, no, pero lo queremos saber, porque queremos informar a los televidentes también, ¿no? Saber. Por supuesto. Vamos a ver. Me suena parecido. Me suena parecido, ¿no? A ver. El doctor Jorge da Silveira va a estar el próximo lunes aquí en los estudios de Amas B. Nos va a contar o le va a contar a la gente toda su experiencia con el fútbol amateur, que es vasta, lo conoce. Él estuvo desde el nacimiento de ANFA. Además también de tocar algún tema de su propia trayectoria que es reconocida indudablemente a nivel mundial. Sin duda, bueno, va a ser un enorme placer compartir con el Toto da Silveira nuevamente después de aquellos tiempos en los cuales nos tocó estar junto a él allí en la 890 durante 6 temporadas y bueno, ahora lo volveremos a recibir en nuestra casa. Exacto. Va a ser un verdadero placer dialogar con el Toto da Silveira. Bueno, más adelante, tablas de posiciones, sí, señor. se viene en el próximo bloque, pero antes de ir a la pausa, que ya nuestro señor director Santiago, como siempre, nos pide que redondeemos, vamos diciendo que la Copa Amas B, que usted está viendo aquí en pantalla, mantiene todavía las inscripciones abiertas. Empresas, comercios e industrias pueden participar de este gran torneo con inscripción gratuita y también ser parte de nuestro programa porque estaremos cubriendo todas las alternativas de la Copa Amas B. Le digo que hay empresas que ya se están inscribiendo y que las vamos a tener también aquí en el programa como invitados para que nos cuenten sobre este gran torneo que ya se avecina. Es un punto de atracción sin duda. Copa Amas B, 2 metros de altura de la Copa y todo lo que implica estar compitiendo dentro de los estamentos de ANFA, sin duda que es un atractivo y la Copa Amas B, no tengo ninguna duda, va a ser un éxito total. Bueno, ponemos una muy breve pausa para retornar. Vamos a retornar, pero antes les quiero decir otra cosa más que es importante, porque ya me estaba olvidando de este detalle. El curso de árbitros de fútbol 2015 ya se viene, lo teníamos anotado acá, lo hemos pasado por alto. Nos han preguntado cómo anotarse, en este momento en pantalla vamos a estar pasando las vías de comunicación y como breve adelanto le pido a mi compañero Mario Luna que nos dé alguna referencia del curso en qué consiste. Qué tipo de temáticas se desarrollan en el mismo
¿Y para qué sale capacitado todo aquel aspirante a convertirse en un árbitro oficial? Sí, la idea de este año de CAFU, después de habernos reunido y ver que en realidad lo que precisamos hoy son árbitros en forma integral. Es decir, el árbitro en su esencia no es solo transmitir como se hizo en años anteriores las reglas de juego. Porque las reglas de juego hoy están en internet, uno ingresa y las aprende. La idea es poder transmitirle a ese ser humano que pueda manejar a un montón de gente que está jugando al fútbol, ¿verdad? Pero con determinadas normas y exigencias. Poder adaptarse a la realidad, porque el tema de hoy es muy claro, la violencia. Claro. Muchas veces, un partido mal manejado desde el punto de vista arbitral genera la violencia, por ser permisivo o por ser muy estricto, por el lenguaje, por la forma de tratar, porque los seres humanos reaccionamos ante algo. Pero si usted al ser humano que está a 180 pulsaciones, no está sentadito como estamos nosotros acá, ya el riesgo es natural, lo trata mal, la reacción va a ser otra. Ahora si usted lo llama y le dice, señor, ¿qué le pasa? Porque entonces es una forma de bajar. El manejo del partido no es solo aplicar las reglas del juego. Entra en un tema que quedaría para otro bloque, porque está fabuloso, pero igual lo voy a dejar este tema picando para, no sé si para este programa por razones de lo que ya está programado, pero quizás para el próximo. ¿Hasta dónde es positivo aplicar la docencia desde el arbitraje hacia el jugador? ¿O hasta dónde es más positivo simplemente marcar las normas, aplicar las reglas de juego? Porque se dice, y esto usted que está del otro lado lo habrá escuchado 1000 veces, el árbitro no tiene que enseñar, el árbitro tiene que ejecutar las reglas de juego. Y también se dice que el árbitro muchas veces soluciona conflictos y problemas dentro del campo de juego en vez de aplicando el reglamento, buscando sanear diferencias o tratando de bajar el estado de revoluciones de algún jugador, y que si aplicara el reglamento como corresponde, eso podría empeorar más aún, y opta por buscar la forma de aplicar de alguna manera algo de docencia y tranquilizar los ánimos. Se imagina que este es un tema, usted tiene unas ganas tremendas de hablar de esto. Ni que hablar, que me encanta hablar de esto, pero solamente voy a definir al árbitro en 2 palabras. El árbitro para mí debe ser severamente cortés y cortésmente severo. Bueno, está bien, está claro. Ramón Barreto, poéticamente lo hizo. Ramón Barreto, que falleció hace unos días, contó una anécdota en un programa en el que yo estuve, que en un clásico pitó una falta y alguien en el receptor de la falta le dijo, pero Ramón, fue penal, fue adentro del área. Tenés razón, pero ahora tiralo acá fuera del área. Ese era Ramón Barreto. Bueno, muy bien, nosotros también debemos de ser cortés. Por eso, usted en la pausa ahora va a ver a nuestro buen amigo Juan José Silva, el rey del mocasín, que es parte de los apoyos que tiene este programa de Fútbol Total. Tanda, y ya retornamos con mucha pasión y con las tablas de posiciones, que eso es lo que muchos equipos están esperando. Ya venimos. Los artistas uruguayos lucen los diseños exclusivos del Rey del Mocasín. Estilos especiales de Juan José Silva para bailarines y cantantes de tango. Envíos a todo el país. Dr. Silvestre Pérez, 2505. A un mocasín de la avenida 8 de octubre. Pedidos al 2508-2761. Dirá por qué canto así.